Muy bien, casi finalizando, vamos a ver la pregunta 5. Como les he mencionado y me han confirmado que la pregunta 3 y la 4 ya lo hemos hecho en clases. Ya, así que eso, apuntes, nada más. La pregunta 5 dice, una base AB de peso W tiene cargas distribuidas y una fuerza de 40 newtons y un ángulo de 45 grados. Determinar las fuerzas desde acciones en apoyos A, en inciso A, apoyo A, inciso B, articulación B, si el sistema está en equilibrio. Muy bien. Eh, esto ya es un tema esto pertenece a lo que es el tema de estática. Han debido de ver lo que es uno de los videos. Sin embargo, aquí tengo los apuntes. Está perdido. Entonces, está aquí. Ahí está, mira. Este está resuelto en una de sus preguntas. Eh, Ya, por si acaso, anótense. Bueno, igual está en el video. La pregunta 6 de esa resolución está aquí. Y esto está en uno de los últimos videos que les he mandado. Les puedo mandar, pero capaz que me olvide. Ya, pero véanlo. Está ahí. Estaba buscando esto. Ya. De aquí lo que importa es. mm, Ya. Eso es lo que más importa. Pero nos vamos a. Ya. Están los videos, pero aquí lo vamos a volver a repasar. Aquí, ¿qué es lo que me dice? Dice, una base AB de peso 120 tiene cargas distribuidas, todo eso. Determinar, inciso A, las reacciones en el apoyo A, inciso B, en la articulación B. Igual, los apoyos, las reacciones, perdón. Aquí tenemos dos apoyos, en el punto A y en el punto B. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí, miren, este es un apoyo o conexión, o también se puede llamar articulación. Ya, la cosa es que, miren, en este caso, aquí ven un tipo casito, aquí ven una ruedita, aquí ven algo que es algo parecido a la rueda, y aquí una superficie sin fricción. Esto es un balancín. ¿Cuál es la característica de estos apoyos o de todos esos apoyos? Que solo tienen una reacción, ¿ya? Es una reacción de este tipo, vertical hacia arriba. Esto es hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esa reacción? Esa reacción es la oposición de este apoyo a moverse en ese sentido, ¿ya? Por eso es que se genera una reacción. Porque ¿qué pasa si le damos un empujón de la derecha o de la izquierda? Como son rueditas, se va a deslizar libremente y no va a haber una reacción, ¿no ve? Entonces, en ese caso, siempre que vean una ruedita, una esferita o un casito, solo hay una reacción, ¿ya? Y esa reacción va a ser en esa dirección. ¿Qué pasa si, digamos, es una pared? ¿Ya? Es una pared y el apoyo está de esta manera. ¿Ya? Estoy dibujando este apoyo. Entonces la reacción va a ser así. ¿Ya? Pero siempre se va a mantener que la reacción va a ser perpendicular a esa superficie. ¿Ya? Y solo va a ser una. Eso es un apoyo móvil, por si acaso. ¿Ya? Esto es una cuerda, no se ve mucho en problemas, pero igual, es una reacción así. Ya que está a favor de la dirección de la base, del eslabón o del cable, o de la cuerda. Luego está este otro apoyo que es un collarín. Esto tampoco lo van a ver mucho. Y este es el otro. El perno sin fricción o articulación o bisagra. Más se conoce como articulación como bisagra. En este caso, ¿qué pasa si lo queremos mover hacia abajo? Ya, si le damos un empujón hacia abajo, va a haber una reacción vertical. ¿Qué pasa si lo queremos mover por la derecha o por la izquierda? Va a haber una reacción. ¿Ve?
Este apoyo no lo puedes mover por la derecha o por la izquierda, no se puede mover, ¿no ve? Entonces van a existir dos de acciones, por eso es que aquí te dice que hay dos de acciones, una es de acción vertical y una es de acción horizontal. El resultado de estas dos de acciones también puede desarrollarse en una resultante con un ángulo de referencia, ¿ya? Esa parte se entiende. ¿Para qué estamos analizando eso? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? En A tenemos un apoyo y es una esferita, una bolita. Entonces, la dirección va a ser de este tipo. Ya. Y en el punto B me dice que tienes una articulación. Es decir, no lo puedes mover ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Entonces va a haber ni derecha ni izquierda arriba abajo. Va a haber dos reacciones. Y estas reacciones ustedes las dibujan en el sentido que quieran. Como les he dicho en la anterior clase, que salga positivo, has hecho bien. Que salga negativo, simplemente te has equivocado de dirección, pero lo cambias y ya está. Muy bien. ¿Se entiende esta parte de por qué he colocado una reacción aquí y dos reacciones aquí? ¿No? ¿Qué partes se han perdido para que se repita? ¿Será que lo puedes repetir? Sí, por favor. Ya, no más, vamos a explicar. Ya, en este caso me dice determinar las fuerzas de reacción, ¿no ve? En los apoyos A y en la articulación B. En el caso de A, ¿qué pueden ver aquí? Aquí hay una bolita, ¿no ve? Una esferita. Y en el caso de B es una articulación. Ya, y esto lo tienen que comparar con esta tabla, ¿no ve? En aquí son esferitas o bolitas. La cosa es que si tú le das un empujón por aquí, esto se va a mover, no va a generar una oposición. Pero si lo quieres mover hacia abajo, esto sí, no se va a mover, va a generarte una reacción, ¿no ves? Se va a oponer al movimiento o a lo que le quieres hacer. Eso sí, eso se aplica siempre que vean este tipo de configuraciones, unas esferas, unas rueditas, un balancín, como en este caso. ¿Ya? En este caso solo existe una reacción, y es de este tipo. Como se puede ver acá, una reacción hacia arriba. ¿Ya? Siempre que esto esté horizontal. Y como les he dicho, ¿qué pasa si es un caso en el que esto está así? Eh, ¿Qué pasa si esto está así? Aquí. En este caso la reacción va a ser así. Si está parado así, va a ser hacia arriba. Si está echado, va a ser horizontal. Eso es para el caso de apoyos móviles. Ahora, para el caso de apoyos fijos, de articulaciones o bisagras, ya es diferente. Bueno, hay que sumarle un poco más. En este caso, ya no hay rueditas, simplemente está fijo. Pero esta base, ¿qué puede hacer? Se puede mover libremente aquí o se puede mover libremente allá. ¿Ya? Pero la cosa es que, ¿qué pasa si tú le quieres mover aquí, en este punto? ¿Ya? Este apoyo no se va a mover. Más bien, te va a generar una reacción en un sentido. ¿Qué pasa si le aplicas una carga, una fuerza aquí? Tampoco se va a mover, te va a generar una reacción. ¿No ven? Esa reacción te genera. Ya, y acá es lo mismo. Aquí tenemos un apoyo en A, es un apoyo móvil. Es decir, si tú le das un empujón por la izquierda o por la derecha, no te va a generar oposición. ¿Ya? Por eso es que ahí no se desarrollan reacciones. Pero ¿qué pasa si, como en este caso, hay cargas hacia abajo, hacia abajo? ¿No ve? Esto como es un apoyo fijo, un móvil, perdón, va a generar solo una reacción hacia arriba. ¿Ya? Como en este caso. ¿Ya? Y en el caso de la bisagra, en aquí, me dice que se tiene dos reacciones. En aquí tienes una reacción en un sentido y una reacción en otro sentido. Entonces aquí en el punto B, como es una bisagra, automáticamente dibujan dos reacciones. Una reacción hacia arriba, una reacción hacia la izquierda. Ya ese sentido lo estoy asumiendo en el, lo estoy asumiendo. Ahora sí se entiende un poco mejor. Sí, José, gracias. Ya, ya, entonces eso. Ahora le vamos a colocar nombres a estas reacciones. Esta es reacción vertical y está en el punto A. Lo voy a llamar A sub Y. Esta otra, vertical en el punto B, lo voy a llamar B sub Y. Y esta horizontal en el punto B, B sub X. Ya, determinar las secciones en estos dos puntos. Ahora, ¿qué podríamos realizar? Me dice, si el sistema está en equilibrio. Cuando un sistema está en equilibrio, se cumplen dos condiciones. Sumatoria de fuerzas iguales a cero
y sumatoria de momentos iguales respecto a un punto iguales a cero. Ahora, lo que yo tengo que hacer es determinar estas fuerzas. Ya. Pero antes de eso tenemos que... Ay, se ha perdido el bolígrafo. Ya, ya, antes de eso. ¿Qué fuerzas más están presentes acá? Esta fuerza está presente aquí. A ver, esta fuerza. ¿Ve? De 40 newtons. Luego, ¿qué otra fuerza más? Me dice que el peso, perdón, de peso 120 newtons. El peso en una base, es una base AB de peso W 120, siempre se va a aplicar a la mitad, ¿ya? ¿Cuánto es la mitad de todo esto? A ver, 1.6 más 1.5 más 0.74. Lo vamos a anotar aquí. Mm, Ya se lo vamos a usar. Lo usamos, lo usamos. Ya. 1.6 más 1.5 más 0.74 dividido entre 2 es 3.84. Ya. No, no, no. Dividido entre 2, 1.92. Estoy equivocado. Esto es 1.92. ¿Qué quiere decir? Que a esa distancia se está aplicando el peso. Es decir, aquí va a ser 1.92. Y aquí abajo estaría el peso. Peso. Ya. ¿Qué otra fuerza más? ¿Esto qué es? Esto es una carga triangular. Ahora, hay distintos tipos de cargas, pero las más conocidas son dos. Una es la carga triangular y una es la carga rectangular. ¿Cómo es la carga rectangular? Es así, es un rectángulo que igual tiene sus fuerzas hacia abajo. Eso es una carga rectangular y esta otra es una carga triangular. Así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. ¿No ve? Esos dos tipos de cargas más conocidas existen. Ya. La cosa es para qué te sirven estas cargas o cómo las puedes resolver. Estas cargas tienen una fuerza concentrada. Es decir, esta carga sobre una base está distribuida a lo largo de todo esto. Es decir, aquí va a haber una pequeña fuerza, otra pequeña fuerza, otra pequeña fuerza, aquí otra pequeña fuerza y otra pequeña fuerza. El caso de aquí va a haber una pequeña fuerza, aquí una fuerza más grande, otra fuerza mucho más grande y aquí una fuerza mucho más grande. ¿No? Es una carga distribuida. La facilidad que se tiene con estos es que yo mm, los puedo volver una sola fuerza, ¿ya? Es decir, toda esta carga lo puedo representar como una sola fuerza, ¿ya? Pero se tiene que cumplir ciertas condiciones. En el caso de la carga rectangular es la más fácil. La fuerza resultante de esta estaría justamente sobre la mitad, es decir, aquí. Ahí va a estar la fuerza resultante. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a la base, a esta distancia que esté aplicada, a esa distancia, multiplicado por el valor de la carga. ¿Ya? Va a ser el valor de la carga multiplicado por la distancia. Ahora, ¿cuál es el valor de la carga? Es este valor que te dan aquí. Esto, 288 newtons por metro. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que por cada metro que avances hay 288. ¿Ya? Eso es lo que representa. Multiplicado por la distancia. En este caso, de 1.6 podría ser. ¿Ya? ¿Cuánto es esto? 280 por 1.6, 448 newtons. ¿Ya? Es decir, esta carga distribuida es equivalente a una fuerza de 448 newtons aplicada justamente sobre la mitad de la carga, es decir, a una distancia de medios. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Mm. Ya, lo vamos a reforzar con la carga triangular. En la carga triangular se puede hacer lo mismo. En aquí, toda esta carga distribuida lo estamos representando con una sola fuerza. Y para el caso de de la carga triangular es lo mismo, ¿ya? Solo que varía en una cosita, que su fuerza resultante está más hacia aquí, ¿ya?
Es decir, toda esta carga triangular lo puedes representar como una fuerza resultante que va a estar más cercano a este lado, ¿ya? Al lado del ángulo recto, ¿ya? Más cercano a ese lado. Lo vamos a hacer aquí. Esto es, ya. Esto es la carga triangular. Ahí. Y lo haremos de color negro. Ya. Esta es la carga triangular. Ese es su ángulo recto. Estas son sus líneas. Ya. Ahora sí. La, la base de toda esta carga, ¿cuánto vale? Vale 1.6. Esto lo vamos a hacer más abajo. La base de toda esta carga vale 1.6 metros. ¿No ve? Eso está aquí. Hay mucho se pierde. Ya. Ya, eso está aquí. Esta base estoy considerando. Vale 1.6. ¿Cuánto vale su carga? Su Q vale 288 newton metro. ¿Cuánto va a ser el valor de su fuerza resultante? El valor de su fuerza resultante va a ser a esta carga multiplicado por la distancia de su base, 1.6, dividido entre 2. ¿Ya? Es lo mismo que la carga rectangular. ¿Con qué diferencia? Que en este caso se divide entre 2. ¿Por qué? Porque en sí una carga rectangular es dos cargas triangulares. Si lo parten por la diagonal, aquí hay una carga triangular y aquí hay otra carga triangular. Por eso es que se divide entre 2 y es lo mismo. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser la carga 280 por 1.6 dividido entre 2. La fuerza resultante de esta carga va a ser 280 por 1.6 entre 2. ¿Cuánto es esto? 224 newtons. ¿Ya? Y ahora, el punto más importante. ¿Dónde va a estar aplicado? En este caso de la carga rectangular era sencillo, a la mitad. ¿Ve? Aquí y ya estaba. Aquí es un poco más complejo, pero no es más complejo, sino es un pasito más. De entrada, les digo, esta fuerza resultante va a estar aplicada aquí, ¿ya? Más cercana a lo que es el ángulo recto, ¿ya? Y más alejada de lo que es este ángulo. Ya, ahí va a estar aplicada la fuerza resultante. Pero ¿qué tan cerca del ángulo recto? Va a estar aplicado a un tercio, esto es un tercio de toda su base, es decir, 1.6. ¿Qué distancia sería eso? Sería un tercio de 1.6. Eso sería 0.533 metros. ¿Ya? Y si no les gusta eso, también lo pueden tomar este otro caso, que está aplicado a dos tercios de su base, 1.6. Y eso es de 1.067. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esta distancia es de 1.067. Y esta otra es de 0.533. ¿Ya? Ahí está aplicada la fuerza resultante, en una carga triangular. ¿Tienen alguna pregunta? Ujú. Ya. ¿Y esto cuánto era? Era 1.067. Ya. Entonces, ahí está. En vez de la carga triangular, vamos a utilizar esta fuerza resultante. ¿A qué distancia va a estar? A 1.067 desde el punto A. Ya está. Con todo eso ya estamos casi resuelto el problema. Casi resueltos. ¿Qué más me faltaría? Aquí, esta fuerza de 40 no me sirve así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que descomponer una componente horizontal y una componente vertical. Ya. Esto lo vamos a llamar la fuerza C sub Y
y esto lo vamos a llamar C sub X. ¿Cuánto vale C sub Y? Va a ser 40 multiplicado por este ángulo tita, vale 45. ¿Cuánto va a ser? C sub X. Ahorita estamos descomponiendo esta fuerza de 40. C sub X va a ser a 40 por esto. Esto de aquí vale 45 grados. Va a ser coseno de 45. Y C sub Y va a ser igual a 40 por el seno de 45. ¿Cuánto es esto? 28.3 para ambos casos. Newtons. ¿Eso? Y nos olvidamos de esta otra fuerza. Este de ahí, nos olvidamos. Ya. Ya, entonces simplemente ahora tenemos que determinar las reacciones en el punto B y en el punto A. Ahora, una cosita más, si se recuerda, ¿para qué me servían los momentos? Sumatoria de momentos iguales a cero. Les he comentado en una clase que esos me sirven para eliminar variables o incógnitas. ¿Qué quiere decir? Si aplico momento en el punto B, es decir, aquí, automáticamente no va a entrar a la ecuación esto, tampoco va a entrar a la ecuación esto. ¿Lo ve? Y esta C sub X, como está pasando por el punto B, tampoco va a entrar a la ecuación. ¿Lo ve? Y me conviene, ¿por qué? Porque si elimino estas dos incógnitas, estas dos, la única incógnita en esta ecuación va a ser esto. Y ya va a ser un problema mucho más fácil de resolver. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso. Sumatoria de momentos respecto del punto B igual a cero. ¿Qué sentido positivo? Antihorario va a ser positivo. Ahora sí, estamos analizando con respecto del punto B. Ya, estamos analizando con respecto del punto B. Ya, ¿qué fuerzas generan momento? Genera momento A sub Y. A sub Y. Multiplicado por qué distancia. Esta fuerza, esta distancia de A sub Y hasta, hasta el punto B. Toda esa distancia. ¿Cuánto era eso? Era 3.84 por 3.84. Positivo o negativo. Estoy asumiendo antihorario positivo. Esta fuerza respecto al punto B está girando así. Ya, ahí. Eso es sentido horario. Por lo tanto, va a ser negativo. Ya, luego, esta fuerza es resultante. Esta fuerza es resultante de acá. Fuerza resultante multiplicado por qué distancia. Por esta distancia de aquí. Hacia el punto B. ¿Cuánto es? Va a ser los 3.84 de la base menos el 1.067. Ya, aquí va a ser 3.84 menos 1.067. Positivo o negativo. Está haciendo girar en este sentido. Es antihorario. Por lo tanto, positivo. Positivo. Luego, siguiente fuerza. Esto. La, el peso de la base. ¿Ya? Peso por esta distancia. ¿Y esa distancia cuánto es? 1.92. Peso por 1.92. Muy bien. Ya. Sentido. Está haciendo girar respecto al punto B, así. Ya. Eso es antihorario. Por lo tanto, va a ser positivo. Positivo. Ya. Luego, la fuerza se sub Y. La fuerza se sub Y. Esta fuerza. Esa fuerza multiplicado por esta distancia. ¿Cuánto es? 0.74. Sentido. Es así. Eso es sentido horario. Por lo tanto, va a ser negativo.
negativo C sub y multiplicado por esa distancia de 0,74. Y esto es igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué no estoy tomando en cuenta C sub X? Porque esta fuerza está pasando por el punto B. Por lo tanto, no genera momento. Muy bien, entonces ya tenemos esta ecuación. ¿Cuáles son las incógnitas? Incógnita es esto tengo de dato, tengo de dato y tengo de dato. Lo único que tengo que hacer ahora es despejar. ¿Ya? Despejando, a sub y va a ser igual. Este despeje de negativo va a pasar como positivo y luego su multiplicación va a pasar a dividir. Así que simplemente voy a copiar todo esto. Sí, control V. Voy a copiar todo esto. Fuerzas resultantes sobre 3,84. Ya, despejando, a sub y va a ser igual. Fuerzas resultantes, hemos obtenido aquí de 224. 224 por 3,84 menos 1,067 más el peso. El peso de la base era de 120. 120 por 1,92 menos C sub y. C sub y vale 28,3. 28,3 por 0,74. Todo esto sobre 3,84. Bien. ¿Cuánto va a ser esto? Esto va a ser 216,3 unidades Newton. ¿Lo ven? Y esta sería una solución al problema. Muy bien, ahora, ¿qué pueden hacer? Me falta determinar las reacciones en B sub X y en B sub Y. Ahora sí pueden aplicar las otras ecuaciones. Sumatoria de fuerzas verticales en el eje Y iguales a cero. Hacia arriba, positivo. ¿Ya? ¿Qué fuerzas van hacia arriba? A sub Y, luego C sub y B sub Y. ¿Ve? Va a ser A sub Y más B sub Y más C sub Y. Ninguna más. Fuerzas que van hacia abajo, el peso y la fuerza de la carga distribuida. Peso menos la fuerza resultante de la carga distribuida. De aquí, como ya hemos determinado A sub Y, entonces la única incógnita es B sub Y. BY va a ser igual al peso más la fuerza resultante menos C sub Y menos A sub Y. ¿Cuánto es el peso? El peso va a ser de 120. 120 más la fuerza resultante, 224, menos C sub Y, 28,3, menos A sub Y, 216,3. Y de ahí van a obtener B sub Y. ¿Cuánto es esto? 224 más 120 menos 28,3 menos 216,3. De ahí obtienen que esto va a valer 99,4 newtons. Ya. Y el último, por 5 puntos a la práctica, al ojo, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale B sub X? Sí, al ojo. Por 10 ya, ya. La suma de todas esas distancias. No, estamos determinando la fuerza B sub X en el sentido horizontal. Ya, a ver. Hemos dicho que para que esté en equilibrio tenemos que utilizar tres ecuaciones. Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas verticales
y sumatoria de fuerzas horizontales iguales a cero. ¿No? No hemos utilizado la última. Sumatoria de fuerzas en el eje X iguales a cero. Hacia la derecha positivo. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje horizontal o en el eje X? Tenemos C sub X y tenemos B sub X. ¿No? C sub X hacia la derecha y B sub X hacia la izquierda. C sub X menos B sub X igual a cero. De acá, despejando. B sub X va a ser igual a C sub X. ¿Cuánto vale C sub X? Vale 28.3. 28.3 newtons. Y eso sería la solución. ¿Preguntas de esta parte? No auxilio. Ya, entonces ya hemos hecho, ¿cuántos? A ver, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Está bien, yo creo que con esto ya están preparados parcialmente para su examen. Lo demás va a depender de ustedes, que vean los videos o que practiquen por su cuenta. El tema de la práctica sí o sí es para el día lunes. Esta vez no hay postergaciones ni nada. Es porque me tienen que entregar y ni bien me entreguen, tengo que revisar y el día martes en la mañana les voy a publicar las notas. Luego hasta las 12 voy a recibir eh, reclamos, dudas de las notas y directamente el día miércoles, bueno, en sí el martes al mediodía le estaría entregando al docente. Ya en sí van a tener un lapso de martes desde las 10 o desde las 8 hasta las 12 para hacer reclamos. Yo creo que se los voy a traer sus prácticas, les voy a devolver y ahí pues, y así. Pero